Está con nosotros para compartir la parte final de Visión Integral, parte de este equipo, Daniel García, experto en temas internacionales, y en esta ocasión no va a estar solo, sino que le voy a estar acompañando, ya que tenía un mes que no estaba con nosotros. Entonces vamos a ver estos temas internacionales porque se lo han acumulado en el tiempo que usted estuvo de vacaciones. Es un placer tenerlo hoy en Visión Integral. Muchas gracias por la oportunidad que me da de compartir tu espacio y gracias a ustedes, amigos televidentes, también por acompañarnos. De compartirlo conmigo, porque usted lo comparte solo. Mire, muchos temas, siempre la política internacional es muy dinámica y entonces, como usted estuvo ausente, yo sé que se han acumulado los temas. Quisiéramos empezar hablando sobre esta situación que se viene de tensión, podríamos decir, entre China y los Estados Unidos, sobre todo la visita del secretario de Estado Antony Blinken, que estuvo en China recientemente, que en principio no se pensaba que lo iba a recibir el líder chino Xi Jinping, lo recibió al final por unos 30 minutos, y queríamos que usted evaluara un poco el resultado de esa visita y los pronunciamientos después que han ocurrido de parte del presidente Joe Biden, que si va y evalúa la visita, lo evaluaron como positivo, el secretario de Estado, pero después entonces el presidente acusa a Xi Jinping de ser un dictador y le hace algunas acusaciones además a la República Popular China. Bien, la situación que se presenta con esto de la visita de este señor, más bien se corresponde con el panorama internacional en que se está debatiendo la coyuntura del nuevo orden mundial y Occidente. Esta fue una visita muy barajada por los chinos y muy deseada por Estados Unidos, porque para Estados Unidos entra dentro del engranaje de la reelección de Biden. Sin embargo, China, a sabiendas, no se quiere dejar manipular por los intereses norteamericanos en estos aspectos de la política. Y además, la presión que tiene el Pentágono por tener contactos, relaciones, vínculos con el Ejército de Liberación Nacional de China. Esos son los dos aspectos fundamentales que caracterizan esta visita de Blinken. Y los chinos no son tontos. Los chinos no caen en el gancho y simplemente aceptan la visita para no continuar haciendo el desaire y lo manejan de una manera simple, por no decir otra cosa. Y así fue esa visita. Y eso no pasó de ahí. No pasó de ahí. Las exageraciones o el exabrupto de Biden, a eso no se le pone mucho caso, eso es propio de su característica y de su situación. Pues son varios pronunciamientos, es uno de esos pronunciamientos que ha hecho. Pero eso es para consumo interno. De cara a las elecciones de noviembre del próximo año. Eso no trasciende porque inclusive habría que juzgarlo como una imprudencia de parte de Biden en virtud de la posible visita del canciller chino, invitado precisamente por Blinken a la Casa Blanca. Entonces, si tú tienes un invitado con determinado honor como es ese, y tú te pones a estar hablando de su país de la manera como lo hizo Biden, entonces tú le estás diciendo que no venga. O sea, es una situación así. Lo que pasa es que la presión que tiene Biden es muy grande. Y los chinos reaccionan inmediatamente. O sea, fue una reacción. Esa gente son finos. Inmediatamente. Finos en su política nacional e internacional. Pero eso no se da mucha trascendencia porque de hecho, el problema no está ahí. La coyuntura internacional se debate entre el bloque occidental con todos sus problemas, todas sus deficiencias, la gran crisis que le genera la guerra de Ucrania, la gran crisis interna que tiene Estados Unidos, la terrible crisis que tiene Europa, con su economía en recesión, Estados Unidos con la economía en recesión, y que amordazan los medios de comunicación para que las informaciones reales de su situación no salgan a la luz pública, porque ellos pretenden seguir manteniendo a estos pueblos controlados precisamente a través de la desinformación.
Eso es así. Y hay que darse cuenta que dentro de todo este panorama, ellos organizaron lo que se llamó la contraofensiva de Ucrania. Y eso se ha ido en una semana, desapareció y la OTAN y los líderes europeos han estado hablando de esto como si, de hecho, se tratara de una invasión a Rusia, y con lo cual querían resolver el problema de la ocupación de Crimea, de Zaporilla, de toda esta zona. Y sin embargo, eso se disolvió ni siquiera en una semana, en 3 o 4 días, ese problema de la contraofensiva. Y vaya a ver, ahora es Rusia quien está en ofensiva, otra vez, a través de sus medios, y que no reportan ningún beneficio ni para la Unión Europea, ni para Estados Unidos, y mucho menos para Ucrania. Hay que denotar algo muy importante. La situación de Europa es muy crítica, señores. Nosotros, desde aquí, agudizado por la prolongación, por la prolongación de esta guerra. Claro, una guerra que ellos propiciaron, una guerra que ellos alimentan, una guerra que la ejercen al servicio de los intereses de Estados Unidos. Porque hay que darse cuenta de 3 cosas. Uno, Occidente es lo mismo que la OTAN. OTAN es lo mismo que Europa. O sea, esas 3 denominaciones se corresponden con un solo atributo. Entonces ellos venden eso al mundo como si fueran cosas diferentes, y no lo son. Entonces, esa guerra de Ucrania la auspiciaron ellos con la finalidad de descuartizar a Rusia, de repartirse la riqueza de Rusia y, naturalmente, resolver un problema de la dura dependencia que tiene Europa de la alimentación producida por Rusia en Ucrania. Ahora bien, hay un acuerdo de exportación de comida desde Rusia a Ucrania, y ese acuerdo termina ahora, ahora mismo tiene la 3ª prolongación, un acuerdo establecido entre la ONU, Turquía, Ucrania y Rusia, con la finalidad de exportar los granos de Ucrania, que solo pueden salir a través del Mar Negro. Pero ¿qué pasa? Que los puertos ucranianos, Rusia lo tiene todo controlado. Y para poder salir esos barcos llenos de granos, tiene que haber un acuerdo. Tiene que ser con el permiso ruso. Pero Rusia dijo: yo acepto el trato. Si ustedes permiten que nosotros también podamos exportar granos, y ustedes permiten que yo pueda importar maquinaria agrícolas, y ustedes permiten que yo pueda exportar mi fertilizante, mi potasa, todo este tipo de cosas, que Rusia es pionera en el mundo en la exportación de ellos, líder mundial en la exportación de estas cuestiones para la producción agrícola. Y además que le den la oportunidad de Rusia exportar todos sus granos. Mire. Pero aún así, la situación ha llevado al hecho, o sea, esta actitud tan rusófoba que tiene Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, que ellos solo han permitido la salida de los granos de Ucrania. Y en 3 ocasiones Rusia le ha llamado la atención al secretario general de la ONU, que ha sido el contralor de este acuerdo, el garantizador de este acuerdo, de que si no se permite que la parte del acuerdo rusa se ejecute, entonces Rusia va a suspender totalmente la exportación. ¿Qué ocurre con la suspensión de la exportación, señores? Que Europa se va a quedar sin comida. Sencillamente eso. Y ustedes verán a partir de mediados del mes que viene, que se suspenda esa exportación de granos, cómo Europa echará el grito al cielo. Mire, ¿cuál es la situación de la guerra en estos momentos? Porque vi algunas declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, decía que realmente ellos mantienen el control de los mismos territorios y que había una gran ofensiva, y que en estos momentos, aunque hay como un compás de espera, ¿no? Vamos a decir como que no hay una ofensiva, pero que ellos mantenían el control y que habían destruido
parte del arsenal armamentístico y que Ucrania podía tener dificultades como para de nuevo empezar a combatir en el campo de batalla por la cantidad de armamento que han sido destruidos. Sí, ya le hablaba de eso. De parte y parte se ha dado la misma declaración. Ya le hablaba de eso, de que la Unión Europea, o mejor dicho, permítame expresarlo de esta manera. Mire, la élite financiera especulativa internacional, que son los dueños del dólar norteamericano, que son los dueños de los bancos centrales de Europa, que son los dueños de la City de Londres, de Wall Street, de la Fed, Banco Central de Estados Unidos. Esa gente tiene una situación muy preocupante. ¿Por qué? Porque esta guerra ha creado una limitación en la comercialización del dólar, que es su alimento, que es su sangre. O sea, estas instituciones internacionales son los dueños del dólar. Y si el dólar no se comercializa a nivel internacional con la normalidad que ellos estiman, entonces ellos pierden mucho dinero y están perdiendo, de hecho, sus grandes fortunas. Entonces, para poder evitar la liquidación de su condición, ellos han estimulado a Ucrania a través de la OTAN, o la OTAN usando a Ucrania, a crear una ofensiva, lo que le llaman ellos una operación con la finalidad de recuperar los terrenos ocupados por Rusia. Pero ellos le siguen inyectando armamentos y recursos. Inclusive Estados Unidos ha mandado los famosos tanques Abrams, Alemania los famosos Leopard, Inglaterra los famosos Challenger, y todo esto, señores, ha sido evaporado por el ejército ruso en apenas 3 o 4 días. ¿Por qué? Porque el ejército ruso es el ejército mejor preparado, mejor armado del mundo. Y ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni Inglaterra, de hecho Inglaterra es un país fallido, porque Inglaterra ha llegado a una crisis económica tan profunda. Ustedes oyen las noticias de lo que está ocurriendo con la población europea y de Inglaterra particularmente. Y además, Inglaterra ya no tiene ejército, tiene 2 o 3 bombas nucleares porque Estados Unidos se lo permite allá todavía. La flota naviera de Inglaterra está en el piso. O sea, Inglaterra es un país que se ha reducido en comparación a lo que era hace 20 años en un 20 o un 25%. Mire, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar con esta guerra? ¿Hasta dónde se prolonga? Ya vamos para 1 año, 4 meses. No se ve ninguna salida en el corto plazo. ¿Qué va a ocurrir? Se sigue desgastando todo esto, invirtiendo recursos, porque la situación también en Ucrania es calamitosa, ¿no? En medio de una guerra todo el mundo sabe la destrucción que va ocurriendo, la cantidad de vidas que se van perdiendo, pero también los estragos lo tiene también Rusia. Y entonces el financiamiento de Europa, como tú planteas, que todos los días hay que buscar recursos y armamento, y eso cuesta. O sea, es una guerra que ha salido cara a la humanidad. Le ha salido cara a Occidente. No la humanidad. Bueno, pero digo a Occidente, básicamente. Bien, mira, la situación de la guerra de Ucrania. Aunque todos, de una forma u otra, algún efecto tenemos. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, la crisis económica internacional, el costo de todo, las materias primas, los alimentos, etc. Eso es secuela de esa situación. La guerra de Ucrania realmente no podemos ver, no se avisora la posibilidad. Nosotros los analistas no vislumbramos la posibilidad que esto acabe por ahora. Porque, como he dicho en algunos programas, esta es una situación de una lucha de 2 grandes bloques. Hay 2 frentes. 2 frentes que están luchando lo que se puede decir por su propia existencia. La élite económica o la oligarquía financiera internacional, que es la dueña de todos esos bancos, saben que si Rusia gana, y de hecho está ganando, esa derrota total de Ucrania implicará la desaparición de ellos dentro del orden como lo conocemos hoy.
Y eso va a ocurrir porque el bloque que representa Rusia, China, Irán, etcétera, está tomando todos los días más fuerza. Y hay algo muy importante que debe declararse. Señores, la economía rusa está hoy mejor que antes de la guerra. La economía rusa en este año se estima que termina creciendo un 3%. Un 3%. Y ya Rusia ha resuelto todos los problemas financieros que le implicó las sanciones norteamericanas. Por el apoyo de China. Con el apoyo de China y por su iniciativa y su gran comercio y su gran desenvolvimiento. De China y otros países, no solamente China. Por ejemplo, fíjense, Rusia hoy exporta más petróleo que antes. ¿Y cómo se explica eso? Habiendo suspendido la exportación a Europa. Porque India, por ejemplo, le compra 7 millones de barriles diarios. India. O sea, la guerra usted entiende que le ha beneficiado a Rusia. A Rusia. O Rusia pensaba que ese conflicto se iba a prolongar y que ese era el costo que iba a tener. Yo no creo que le haya beneficiado. Mire, el beneficio lo ha obtenido por varias vías. Por ejemplo, Rusia, a partir de esta situación, ha implementado una serie de planes de industria de sustitución de importaciones que le ha dado ahora mismo la ejecución de una política de pleno empleo. En Rusia no hay desempleo hoy por hoy. Rusia se está autoabasteciendo de todos los requerimientos tecnológicos que requerían para su industria y para su desarrollo industrial. Rusia, por ejemplo, hoy exporta más alimento, más comida que antes, porque China, Irán... Mire, permítame, y no quiero dejar de tocar el tema de Estados Unidos, lo que son las organizaciones que integran lo que es el BRIC, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, que forman un gran bloque donde está la tercera parte de la humanidad. Y todo eso es mercado para Rusia, es negocio para Rusia, y lo están aprovechando a cabalidad. Además, los africanos también. Mire, pero me gustaría que entráramos a los Estados Unidos con el tema de la situación interna que se enfrenta Joe Biden de cara al proceso electoral, los posibles candidatos, la decisión de él de postularse. ¿Cómo usted ve la situación de Estados Unidos? Mire, la situación de Estados Unidos, al igual que la europea, adolece hoy de una situación muy crítica, que es la falta de liderazgo. En Estados Unidos no hay liderazgo apropiado. En Europa no hay liderazgo apropiado. Y Europa le sigue a Estados Unidos. La crisis norteamericana se refleja en Europa y la de Europa en Estados Unidos. Porque si es verdad que Estados Unidos ha conseguido equilibrar un poquito su balanza comercial a través de las exportaciones de energía a Europa, no es menos cierto que la crisis del dólar, la baja mundial en la comercialización del dólar, le ha significado a Estados Unidos un derrotero económico de tal magnitud que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha dicho en una referencia la semana pasada que la comercialización, la utilización del dólar como moneda de intercambio internacional se ha reducido un 42%. Eso no se esperaba. Y eso se refleja en lo interno, ¿verdad? En la política de Biden. Por eso decía ahorita que Biden tiene una presión muy grande, muy grande. Y además, porque todas las demandas que le sometió los demócratas a Trump se le han caído, le están cayendo. Y la misma CIA, el FBI, están reconociendo de los errores que cometieron. Y esto realmente se está convirtiendo en un boomerang contra los mismos demócratas. Y Trump está ahora mismo gozando de las mejores cifras significativas de todas las encuestas de Estados Unidos. ¿Usted cree que le ha favorecido a los republicanos? ¿A los republicanos le ha favorecido toda esta situación? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Trump está subiendo en las encuestas. ¿Y será Trump que va a representar de nuevo al Partido Republicano con todas las acusaciones que tiene de toda la naturaleza? La situación es que esas acusaciones no han tenido base legal.
Y inclusive la colusión con Rusia, eso se ha caído. Y fue... Pero hay acusaciones de otra naturaleza. Sí, pero esas son acusaciones traídas a colación como un recurso, como una pose política con la finalidad de hundir a Trump. Pero no le ha costado. Por ejemplo, sí cuesta mucho a Biden. Para cuestiones de tipo personales, o sea, pero no podemos decir que lo de Trump todo es un asunto como de un invento, sino que hay acusaciones muy serias que son acusaciones personales de actuaciones y de hechos que se han prácticamente dilucidado y casi comprobado. Mire, yo le insisto de que la mayoría de estas situaciones que ocurre con Trump son poses políticas con la finalidad de tumbarle la imagen. Ahora, lo que no implica pose es la situación del hijo de Joe Biden, ¿verdad? Que tuvo que reconocer y darse por... Bueno, tuvo que reconocer situaciones de las cuales se le acusaba. De las se le acusan, la corrupción, la canción que... Y eso, Trump no reconoce nada, sin embargo hay 37 acusaciones penales. Contra él. Contra él. El hijo de Biden. No, y contra Trump hay acusaciones. Bueno, y las acusaciones del hijo de Trump, sí, de Biden, perdón, Leo de Biden. Exacto. Esas son acusaciones contra Biden. Bueno. Mire, hemos llegado vamos al final. A ver cómo se desenvuelve todo esto. Hemos llegado al final, así que le agradezco. Siempre falta tiempo, ¿no? Gracias por haber compartido el espacio en el día de hoy con nosotros, y usted seguirá a partir de dentro de 15 días, ¿no? Con su sesión acostumbrada. Muchas gracias a ustedes nueva vez por la oportunidad del espacio, y gracias a ustedes, amigos televidentes. Gracias a ustedes, amables televidentes, por haber estado con nosotros. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.